Hola talentos, qué bueno que siguen aquí con Futureland at Home. La verdad es que están muy buenos los contenidos y ahorita vamos a tener un gran panel que es acerca del futuro de la educación. Ya saben ahorita cómo ha estado todo a nivel nacional e internacional acerca de la educación. Con todo lo que ha pasado en la pandemia, pues ustedes saben que todo el mundo está como haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y pues ustedes saben que tenemos la educación informal, que puede ser cuando tú tomas un libro, lo lees, cuando tomas un curso en YouTube, etcétera. Tenemos la informal, la formal, que es de las universidades, y también tenemos los cursos en línea, que tú te registras y puedes tomar esos cursos. Bueno, pues tenemos hoy a gente que está trabajando en todos estos medios y que nos va a servir para comenzar con esta problemática. Muy bien, nos podemos presentar, por favor, cada uno. Adelante, Yoli, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yolanda Quintero y actualmente me toca estar en la Comisión Estatal de Mejora Continua de Jalisco desde la Secretaría de Educación. A sus órdenes y un placer, Adán, dialogar y compartir experiencias sobre todo y reflexiones colectivas. Muchas gracias. Gracias, Yoli. Adelante, Julio Ríos. Hola a todos, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí participando en Futureland. Muchas gracias por la invitación. Soy Julio Ríos, me conocen como Julio Profe. Y bueno, llevo 12 años produciendo videotutoriales de matemáticas y física que reposan en el sitio julioprofe.net. Gracias, muchas gracias. Adelante, Antonia Segura. Creo que no te escuchas, Antonia. Ya, adelante. Ya. Antonia Segura, ¿listo? Ya. Preséntate, por favor. Sí, con gusto. Antonia Segura, mucho gusto. Country Operations Managers de CREAN en México. EdTech latinoamericana. Muy bien, muchas gracias. Y Ismael Plasencia. Adelante, Ismael. Muchas gracias, Adán Avelar. Es un gusto estar aquí con ustedes y les envío un afectuoso saludo desde la esquina del país, desde Tijuana, Baja California, puerta de entrada a México y América Latina. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Ismael. Muy bien, pues vamos a empezar. Ustedes saben que todo lo que ha sido transformación digital, transformación educativa, nos pegó con la pandemia. O sea, fue un mazazo que nos dio para continuar. Entonces, todo se vino abajo. Los que teníamos planes para hacer algo en la educación, pues tuvimos que recomenzar. Ahora lo que nos queda es reinventar cómo va a ser la educación. Entonces, vamos a comenzar contigo, Yoli, que sabemos que tú tienes gran experiencia desde primaria, secundaria, prepa, universidad. ¿Tú cómo has visto ahorita la metamorfosis? O sea, ¿qué es lo que pasaba antes de la pandemia, lo que se tuvo que hacer en la pandemia y ahora cómo estamos viendo hacia adelante la forma de reinventarnos? Entonces, si nos quieres decir algo sobre esto, por favor, Yoli. Sí, muchas gracias, Adán. Claro que sí, me parece que el debate nacional, internacional, se ha centrado mucho en la oportunidad que se ha dado para la formación digital. Una brecha digital que estaba puesta desde hace muchos años, no es nuevo, pero la pandemia lo vino a acelerar. Fue una oportunidad y me parece que el título como tal de la metamorfosis me parece muy pertinente porque estamos exactamente construyendo, lo voy a decir, el capullo de esa mariposa que esperamos que sí sea una educación muy distinta para el nuevo siglo. ¿Qué hemos vivido? Pues me parece que la oportunidad de transformarnos como educación. Por supuesto que lo que veo es un espacio para repensar cómo construimos el conocimiento, más allá del tema digital, que creo que Julio y los demás compañeros lo podrán abordar. A mí me gustaría colocar en la mesa la importancia de la crisis epistémica que tenemos realmente a nivel mundial. Esto es una crisis de civilización, no solamente es una crisis educativa. Si esta crisis de civilización
no la abordamos desde lo educativo, difícilmente la educación va a seguir siendo quien apuntale esta transformación, esta metamorfosis de la humanidad también. Me parece que sí, estas crisis también pedagógicas, la crisis social, la crisis sanitaria, la policrisis que estamos viviendo, incluyendo la educativa, definitivamente sí es una oportunidad para centrarnos en lo educativo, ojo, no solo en lo cognitivo, no solo en lo tecnológico, no solo en lo digital, sino en lo profunda y verdaderamente humano. Creo que esta sí es una oportunidad para pensarnos como humanidad, para que esta policrisis nos movilice a los educadores. Encontrar nuevas Muy bien, rutas, eso es lo que tenemos que hacer. claro que sí, Yoli. Sí, algo que estábamos hablando acerca de otro programa que hicimos de la transformación digital, llegamos a la conclusión de que lo más importante es lo humano. Lo tecnológico, la innovación y todo eso es después. Primero hay que cimentar lo humano. Y qué bueno que lo tocaste, Yoli, porque eso es algo muy importante que todos debemos voltear hacia ese punto. Gracias, Yoli. Antonio Segura, Antonia Segura, tú desde el punto de vista de que Creana es un lugar donde puede llegar las personas y registrarse y seguir con cursos todo el tiempo y ustedes están subiendo muy buenos cursos, la gente llega. O sea, ¿cómo viste tú antes de que todo esto sucediera y ahora? Porque tú bien sabes que algunos negocios, algunas organizaciones se fueron hacia abajo exactamente por este problema. Pero, ¿qué sucedió con lo que es digital, con lo que ustedes hacen? Subió. ¿Cómo fue la transformación del antes y después? Pues como bien lo mencionas, ¿no? Uno de los efectos colaterales de la pandemia fue la aceleración de todo aquello que estuviera montado sobre plataformas digitales. Dígase educación, dígase entretenimiento, dígase e-commerce. Todo, si estaba montado en una plataforma en donde la gente podía acceder de manera remota, tuvo una apertura y un crecimiento y lo que hemos llamado en otros lugares, cuando hemos conversado de estos puntos, un espacio en blanco que antes no existía y que fue muy beneficioso para aquellos que estábamos más encarrerados sobre esa línea, ¿no? Entonces, para nosotros, en realidad, todo lo que sucedió, todo este espacio en blanco, fueron oportunidades para ir entendiendo cada vez mejor, ir escuchando mejor lo que estaban necesitando los estudiantes y las organizaciones con las cuales trabajamos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Al existir esta apertura nos dio la oportunidad de llegar a audiencias a las que antes no habíamos podido llegar, y eso definitivamente enriqueció mucho lo que nosotros estábamos haciendo en cuanto a desarrollo de contenidos y en cuanto a desarrollo de valga la redundancia, desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, nos dimos a esa tarea de escuchar qué era lo que estas personas que antes no habíamos encontrado antes nos estaban pidiendo, cómo estaban consumiendo los cursos, qué tipo de edades estaban entrando nuevas y nos dio la oportunidad también de plantearnos a ver cuál es la visión a futuro de lo que nosotros hacemos. Entonces, tuvimos cosas muy interesantes. Definitivamente un incremento en estudiantes, en usuarios, en horas de cursos consumidos. Tuvimos un incremento en edades, se amplió todavía más nuestro rango etario. De repente tuvimos un incremento muy importante en las edades de 55 a 65 años. Si bien nuestro core seguían siendo los adultos jóvenes en edad productiva, ¿no? La gente de 25 a 35. Empezamos también a experimentar con distintas metodologías de construcción de contenidos, empezamos a mezclar y hacer esta educación blended que conjunta educación sincrónica con educación asincrónica, porque en realidad lo que nosotros estamos previendo y es hacia donde estamos apostando como empresa, como
como organización, hacia allá va la construcción de un nuevo aprendizaje, ¿no? A utilizar y aprovechar espacios de sincronicidad, pero también de asincronicidad, porque al final del día esto es lo que le permite mejor al estudiante, a quien está del otro lado de la pantalla o al otro lado del mentor, absorber mejor la información, y nuestro meta final siempre es la aplicabilidad de lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros vimos, eso fue donde estos espacios en blanco en donde nos estuvimos moviendo y que definitivamente estamos explotando mucho para lo que viene. Muy bien, gracias Antonia. Ismael, a ti te toca un punto muy difícil y que ha sucedido, es que son las universidades. De seguro ya leíste que muchos influencers, pero bueno, no digamos influencers, sino personas que están ya como en el negocio, dicen, ya no necesitas ir a la universidad. Lo que ya se vio ahorita, que lo que necesitas es estudiar algo rápido y trabajar. Y también otro problema que vimos, Ismael, fue que muchas universidades casi cerraron, porque llegó el momento en que los alumnos empezaron a salir y todo eso. Y otra cosa importante es la renovación de los planes de estudio. Ya sabes que siempre se quejan de que no está, digamos, a la par lo que se estudia en la universidad con lo que vas a encontrar en el mundo real, que es el mundo laboral. Entonces, te ha tocado, digamos, como lo fuerte, pero digamos, ¿qué se aprendió y cómo está cambiando todo este sentir dentro de lo que es la universidad? Adelante, Ismael. Muchas gracias, Adán. Bueno, déjenme decirles que para ser director de la Facultad de Contaduría y Administración aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, realizamos un diagnóstico sobre el tema de los egresados, porque efectivamente, como nos dice Adán, siempre hay una crítica, una queja entre lo que enseñamos en las universidades y lo que requieren las empresas. Las empresas están cambiando rápidamente, mientras que las universidades no lo hacemos tanto. Entonces, en términos de contexto y hablando de metamorfosis, tenemos que hacer conciencia a toda la parte de la población que nos estamos entrando a una era denominada la cuarta revolución industrial. Podemos decir que la primera revolución industrial, a mí me gusta como ponerle un punto de partida como emblemático, porque sabemos que es un proceso continuo, ¿no? Pero en 1776 podríamos decir que es el año en el que empieza la primera revolución industrial. ¿Qué pasó en ese año? La independencia de Estados Unidos, del imperio inglés, y Adam Smith, el padre de la economía, publica su libro La riqueza de las naciones, donde él se hace la pregunta por qué países como Inglaterra son tan ricos y Escocia, de donde era él, estaba sometido ante Inglaterra, ¿no? Y a partir de ahí empieza a ver todas las dinámicas. Entonces se le llama a la primera revolución el tema de el desarrollo de la máquina de vapor, el comercio entre países, etcétera. Eso es lo que conocemos como la primera revolución industrial, en donde se dio un incremento muy fuerte en la productividad de las personas. 100 años después, alrededor de 1876, viene todo este tema del desarrollo de la electricidad y la máquina de combustión interna. Y eso hace otro salto muy fuerte. En términos de Estados Unidos, se estaba conectando a través de los ferrocarriles, la zona este con el centro y la zona oeste, y lógicamente lo que sucedía en Estados Unidos se estaba replicando en países europeos. Así fue como incluso en México, Porfirio Díaz adopta toda esta tendencia de los ferrocarriles y da un impulso muy importante en toda la época porfiriana, ¿no? Donde empieza a conectar el centro del país con Veracruz, el norte, etcétera. Entonces, eso es lo que denominan algunos estudiosos como que se estaban formando los músculos de los países, el mover la fuerza bruta, la carga, etcétera, lo que se conoce como la segunda revolución industrial. La tercera, 1976, viene con el nacimiento de la computadora personal. En aquellos entonces alguien decía que era una tontería. ¿Para qué queremos una computadora en nuestra casa? Cuando ahora no nos podemos concebir sin una computadora. Muchos no hacemos conciencia, pero traemos una computadora cargando, que es en nuestro smartphone, en nuestro teléfono celular inteligente. Y cuando se nos olvida ese teléfono, nos sentimos como si se nos hubiera olvidado una mano, un brazo, un pie, etcétera. Entonces, prácticamente estamos integrando la tecnología nosotros. Y
viene todo este desarrollo de la tercera revolución industrial con la PC, el Internet, la informática, etcétera, hasta llegar a lo que denominamos la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Bueno, aquí hay una convergencia de diferentes tecnologías. Una de ellas, que es la que le llaman el game changer, o lo que está cambiando rápidamente toda la forma en la que interactuamos, es la inteligencia artificial. Y a mí me gusta poner el año de 2016 como el punto, el parteaguas, que fue donde la empresa DeepMind de Google derrota al campeón de juego del Go en Asia, que es Lee Sedol. Cuando la empresa IBM, a través de su computadora, derrota al campeón del ajedrez Garry Kasparov, creo que fue por allá en 1997, fue un gran hito en términos del avance, pero decían, bueno, es un juego el ajedrez que sí es complicado, pero es predecible en sus movimientos. Sin embargo, un juego como el Go es mucho más complejo y la cantidad de movimientos que se puede hacer es más que los átomos del universo. Entonces, para que la inteligencia artificial llegue a derrotar a un humano, va a ser por allá en el año 2100, 2080, etcétera, ¿no? Pues no sucedió eso en el año 2080, 2100, sucedió en el año 2016. Yo tuve la fortuna de estar en Corea del Sur, en donde fui a un evento académico y me tocó que de repente se quedaron las calles vacías. Y en ese momento era cuando este loco de Corea del Norte estaba haciendo lanzamientos de misiles por arriba de Japón, etcétera, un poco como hostigando a sus vecinos, etcétera. Entonces sonaban las sirenas y todo mundo corría a protegerse, ¿no? De repente quedan las calles vacías y yo me preocupé como mexicano y que no sabía qué estaba pasando, y no, era que todo mundo había ido a ver a la televisión el juego donde se enfrentaba DeepMind de Google contra el campeón mundial del Go, que era coreano, Lee Sedol. Nada más para tener en perspectiva, fue visto por 280 millones de chinos este juego. Mientras que en Estados Unidos, y no se diga en México, pasó inadvertido, todo mundo estaba viendo lo que está ocurriendo. Y ahí es donde se presenta, le llaman el Sputnik Moment, donde China abrió los ojos y dijo, nos tenemos que enfocar al tema de la cuarta revolución industrial, medido por todos los avances en inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, la nanotecnología, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo dejaría en términos de metamorfosis para más adelante ahondar en qué necesitamos hacer como estudiantes, como humanos y como personas ante este gran contexto que estamos viviendo. Claro que sí, gracias Ismael. Y bueno, mi querido Julio Profe, que lo conocemos todos, pues adelante, ¿tú cómo has visto esta metamorfosis? De por sí tú eres muy conocido y ya a donde llegues haces un gran revuelo y todo, pero ¿qué ha pasado en estos días? ¿Qué metamorfosis has tenido? Bueno, sin duda, esta pandemia fue algo tremendo, sobre todo para los profesores, para los estudiantes, para las familias, ¿no? Cuando de un momento a otro todo cambió, la educación tuvo que transformarse a una modalidad remota o virtual, y pues muchos profesores se vieron agobiados, desesperados con este cambio tan repentino, ¿no? De tener que virtualizar lo que venían haciendo de manera presencial. Entonces, pues claro, he visto una transformación, una metamorfosis que ya empezó, como ustedes han dicho, y que pues, como se dice, de una forma u otra, o a veces incluso a las malas toca adaptarse, porque es que el mundo cambió y una pandemia pues que no veíamos venir, pues nos puso a todos contra las cuerdas y nos enseñó que la educación se puede hacer de manera diferente, o como mencionaban ahora, o sea, creo que nos volvimos ya un poco más expertos, entre comillas, en e-commerce, en hacer muchas cosas desde la casa. Bueno, sin saber si dentro de 5 o 10 años vuelva a pasar algo similar. Entonces creo que ha sido en medio de todo, pues un buen ejercicio para quienes estamos en la educación. Esto que pasó, pienso que reafirmó lo que veníamos haciendo muchos creadores de contenido educativo en YouTube principalmente, ¿no? Los edutubers, como nos llamamos ahora, los creadores de contenido educativo en esta plataforma. Entonces, creo que se ha dado también una explosión de canales de educación, lo cual me parece fantástico porque muchos profesores se atrevieron ahora sí, pues casi que obligados, a empezar a producir su propio contenido, a grabar sus clases, a
alojarlas en plataformas como YouTube u otras redes sociales. Y esto al final pues creo que va en beneficio, ¿no? de los chicos, de las personas que de pronto necesitan esa repetición de la explicación, ¿sí? Que se les respete ese ritmo de aprendizaje. Lógicamente todo esto también dejó al descubierto, como decían ahora también, lo decía Yolanda, la gran desigualdad social que existe, ¿no? Personas que ni siquiera cuentan con un acceso a internet o con antenas Wi-Fi, hablando de las zonas rurales. Pasa mucho aquí en Colombia, por ejemplo, donde todavía hay muchos sectores que no cuentan con esa conectividad. Entonces, sin duda, todo esto dejó al desnudo la gran desigualdad que existe, digamos, el enorme compromiso que tienen los gobiernos de seguir conectando a las regiones, ¿no? En cada país para que todos tengan acceso a este fantástico mundo del aprendizaje virtual a través de cursos, como ustedes lo han mencionado, de videotutoriales, bueno, de una cantidad de información que ya está comprobado que funciona y que sin duda transforma la vida de las personas. También estoy de acuerdo con lo que decía Yolanda de que es importante rescatar esa parte humana. Creo que todos nos hemos visto sumamente agobiados con toda esa situación de la pandemia. La salud mental se ha visto a veces pues comprometida, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado y creo que a muchos creadores de contenido educativo nos pasó, por lo menos a mí me obligó a transformar mi forma de seguir trabajando o de seguir haciendo mi producción a través de YouTube. Pasé de ser, digamos, quien grababa y editaba los videos a pasar al formato de hacerlos en vivo y en directo. Realmente fue algo que me tocó hacerlo, pues debido a que, bueno, mis hijas y mi esposa, todos nos tocó, bueno, confinarnos en casa y a seguir atendiendo todas las labores educativas desde casa. Ya el tiempo se redujo para mí, por ejemplo, entonces algo que resultó bastante eficaz fue empezar a transmitir en directo y así lo vengo haciendo todavía. Para mí ha sido algo fantástico poder seguir haciendo mi trabajo, compartiendo mis conocimientos de matemáticas y física a través de YouTube y a la vez teniendo interacción con las personas y de paso dejando siempre ese mensaje de pues que va implícito en la educación, ¿no? Que como decían ahora, no es solo conocimiento, es también saber comportarnos, saber tratar a los demás, crear conciencia ambiental, conciencia colectiva, ¿no? Porque en tiempos de pandemia creo que lo que más se necesita es de la solidaridad de todos, del aporte conjunto, colectivo, ¿sí? Para salir pues adelante de esta situación. Muy bien, gracias, querido Julio. Yoli, dentro de los retos, y lo sabes que nosotros hemos trabajado en conjunto aquí en Jalisco y pues vemos todo lo que hay. Bueno, en los retos que ahora estamos viendo es que los profesores se quejan de la apatía de los jóvenes. Los jóvenes se quejan de que el maestro no sabe enseñar en línea. Los padres de que ya están cansados digamos, de apoyar a sus hijos, cosa que antes no hacían. Entonces, los retos que nos vienen desde primaria, secundaria, media superior y superior son grandes. ¿Por qué? Porque nos estamos habituando a esto que nos ha sucedido. Entonces, para ti, ¿cuáles son los retos mayores que tiene la educación en estos momentos para continuar y reinventarnos? Sí, híjole, voy a colocar algunos y voy a retomar un poco lo que Julio está planteando en este momento. El tema de la solidaridad no puede leerse si no nos reconocemos parte de un colectivo. Es decir, si me parece el mayor reto que tenemos en educación es reconocer que hay un bien común. Y ese bien común no se construye si es en comunidad. Me parece que lo que planteaba Ismael de esta evolución hasta llegar a nuestra cuarta revolución industrial, este proceso, esta historia que hemos vivido como humanidad en estos procesos de revolución industrial, tampoco se han dado si no ha sido en diálogo, si no ha sido en colectivo, si no ha sido en confrontación de conocimientos, de creación, de innovación, de soluciones mucho más creativas. Entonces, el primer reto que yo veo es realmente
esta recreación de la educación en comunidad, para poder tener estos marcos de solidaridad que planteaba también Julio, ¿no? O sea, no podemos ser solidarios. Y esto que planteas también, si no escuchamos al otro, sea el alumno, sea el papá, sea el docente, sea el director, desde preescolar, inicial hasta universidad, hay una necesidad en cada individuo, hay una necesidad en cada colectivo. Pero si no tenemos esta capacidad de escucha, me parece que también es un reto fundamental. Y lo ligo con el segundo, que tiene que ver en que tenemos que reconocer que hay aprendizajes de vida. En este momento y después de esta pandemia, sí tenemos que priorizar los aprendizajes realmente que nos ayuden a tener una vida digna. Y sí se requiere la ciencia, por supuesto, y sí se necesita la comprensión técnica y tecnológica, ambas. Pero se necesita una comprensión de la vida, profundamente de la vida. Y este es un segundo reto que tiene que ver con ¿cuáles son los aprendizajes que colocamos al centro? Y cierro con un tercer reto, y que tiene que ver justamente con todas las desigualdades con las que nos estamos enfrentando ahora y en las siguientes décadas. La brecha digital es una, pero hay una brecha de verdad y una inequidad en los procesos educativos muy amplia, y que esta pandemia la vino a profundizar. Y me quedo con estos tres retos entonces, nada más: lo comunitario, los aprendizajes de verdad centrados en la vida, y esta parte de las inequidades, en cómo vamos de verdad a disminuir todas las brechas en el ámbito educativo. Gracias, Yole. Y fíjate que hablando de brechas digitales, un problema que ha surgido últimamente, ¿sabes qué es? Que hay trabajo, así en un muy alto nivel, pero no hay gente preparada. O sea, luego nos dicen, aquí en Tale nos dicen, oiga, no conocen a un ingeniero que sepa tal y tal cosa, y casi no hay. Entonces, ese reto falta todavía, que sea como más profesional y que sepan más. No nada más es como a ver si saben utilizar la computadora, sino es muchísimo más. Entonces, eso nos ha llegado en este tiempo, ¿ok? Bueno, lo podemos decir más adelante. Gracias, Yoli. Antonia, tú bien sabes que ahorita con la democratización del Internet, todo el mundo hace webinars, todo el mundo hace cursos, todo el mundo hace lo que antes no se hacía. Solamente las escuelas en Internet, como la de ustedes, ofrecían esos cursos, webinars, etcétera. ¿Tú cómo has visto el reto de competir más con más personas haciendo esto, y si es benéfico para su ecosistema? En corto, yo creo que está increíble. Creo que es un testimonio que exista esta apertura tan grande, es testimonio a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no necesita recaer en una institución, sea cual sea esa institución, para que exista, ¿no? Todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que enseñar. Hay muchísima gente con un montón de talento, como es el caso de los edutubers, como Julio acá, que tienen un montón de información y que han ido encontrando maneras de compartirla, ¿no? Incluso dentro del modelo que nosotros usamos en Creana, no traemos académicos. Mi infinito respeto siempre a la academia y a los académicos, pero nosotros no traemos académicos para dar nuestros contenidos. Traemos gente que es experta en lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo fuera a dar un curso de matemáticas, traería a Julio, ¿no? Porque Julio es un experto en lo que él hace, en lo que él explica. Entonces, para nosotros es una cosa muy, muy interesante ver cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido aperturando estos espacios de aprendizaje. Ahora,
creo que aquí ya es en donde empezamos con matices, ¿no? Y con entender el para qué lo quieres y para qué lo vas a utilizar. Y no necesariamente ese para qué o esos matices le quitan peso o validez a ninguna de las opciones que existen allá afuera, ¿no? Porque así como en algún momento de la vida yo puedo entrar y ver un tutorial en YouTube que me clarifica un concepto o algo de información que no había podido entender, como puedo irme a ver estos ya masters de estas grandes universidades tipo Ivy League de Estados Unidos, en donde ya son programas súper robustos y que prácticamente es un ejercicio de educación online, casi como que si estuvieras en el aula, ¿no? Todos tienen validez, todos tienen un lugar y todos tienen una razón de existir. Creo que aquí una de las cosas que también, de lo que también habla esta apertura es, tiene que ver un poco con lo que también decía Yolanda, ¿no? Este escucharnos, esta creación de hacer comunidad, las comunidades se generan, las comunidades surgen, se gestionan, no se esperan a que haya un marco para que existan. Creo que aquí parte de la responsabilidad que tenemos las personas y las instituciones, organizaciones, empresas, que de alguna u otra manera estamos involucrados en generar contenido educativo o en tal cual en la educación, está en cómo hacemos mejor esa experiencia para los que se están acercando a nosotros. Cómo mejoramos la experiencia del estudiante, cómo mejoramos la calidad de la información que les damos. Y creo que lo que me parece que ya no es algo que se pueda ir posponiendo también, es el cómo hacemos para que esa información y esa educación que está recibiendo de nosotros, y me refiero a nosotros no como creana, sino a nosotros como del otro lado, realmente les está ayudando a cerrar ese gap que tú justamente estabas mencionando, ¿no? Ese gap en donde ya no basta que sepas utilizar la computadora, en que ya no basta que tengas conocimientos básicos, sino en donde cada vez está más especializado para generar esos niveles de empleabilidad. Se hablaba del Banco Internacional de Desarrollo, hablaba de que más del 14% de los empleos efectivamente iban a ser eventualmente a desaparecer. Lo que es interesante de este número, del que ya he hablado en otros momentos, es que descontextualizado impacta, ¿no? Da como mucho miedo. Pero lo que es interesante es que esos trabajos que se pierden no es que desaparezcan en la nada, es que se transforman. Y lo que está pasando es que se están transformando en empleos que demandan una mayor calidad y una mayor información y dominio de la técnica. Y para poder llevar a la gente, a los chavos de la universidad, a la gente que ya está trabajando, a todas estas personas que están buscando un espacio formativo, de donde sea que estén, a lograr a esos nuevos niveles de empleabilidad, definitivamente necesitan ese contenido o esa información o esa educación que los pueda llevar a ese punto. Ya no vale, y esto lo digo, por supuesto, es importantísimo que no perdamos de vista la función formadora de la educación, que es también lo que mencionaba Yolanda, ¿no? Es básico. Pero ya no vale que solamente veamos la formación que estamos generando para ayudarlos a lograr esos niveles de empleabilidad. Muy bien, gracias Antonia. Muy bien, Ismael, te toca hablar de los retos que tiene el nivel universitario, la universidad como tal. Adelante, Ismael. Gracias, Adán. Bueno, retomando en donde me quedé en la participación anterior, reconociendo que estamos en un contexto de cuarta revolución industrial, por llamarle de alguna manera, o industria 4.0, la era de la inteligencia artificial, es importante reconocer
Como ya decíamos que las habilidades técnicas, tecnológicas son muy importantes, pero como han dicho algunos gurús de estas grandes empresas como Jack Ma de Alibaba, nosotros no vamos a poder competir con las computadoras. De ahí que sea necesario impulsar habilidades, lo que denominan soft skills o habilidades blandas, para que estas cada vez se vuelvan más importantes y nos permitan participar en el mercado laboral, en donde se están dando grandes cambios. ¿A qué tipo de habilidades nos referimos? Una de ellas, por ejemplo, es la habilidad de resolver problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión del talento, la coordinación con otros, muy importante, la inteligencia emocional, la capacidad de tomar decisiones, la orientación hacia el servicio. ¿Cuántas veces no hay una persona muy bien preparada, pero que es una prepotente? Por eso decía Andrew Carnegie, el tycoon del acero, decía, denme una persona que sepa tratar con otras personas y le pago lo que sea necesario. Se estaba refiriendo a que era difícil encontrar este tipo de talento que parece que es obvio. La capacidad de negociación y flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a aprender y aprender a reaprender, reconociendo lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. En esta época de gran incertidumbre. Tú planteabas algo muy importante, Adán, el tema de la educación formal o la informal. Así como la pandemia nos acelera todo este tema digital y hablábamos del tema de las brechas, esta pandemia vino a acelerar las desigualdades económicas, sociales, educativas, pero esto ya se había visto antes. Si tú le das a un niño sin educación acceso a una computadora e internet, ¿qué se la va a pasar haciendo la mayor parte del tiempo? Entonces decían, Jugando. si queremos reducir la brecha entre niños con dinero y sin dinero, vamos a darle computadora a los que no tienen dinero. Cuando volvieron años después en Estados Unidos se dieron cuenta que en lugar de cerrar la brecha se amplió, porque la tecnología se puede usar para bien o para mal. Entonces, en este caso, lo primero es la educación, el desarrollo. Y volviendo al tema de la educación formal o informal, yo creo que debemos de buscar un híbrido. Yo les digo a mis alumnos, si no te están desarrollando estas habilidades, porque la creatividad no la mata la educación formal, hay que decirlo. No hay mejor científico que cuando somos niños y nos estamos haciendo preguntas. Primero enfadamos a nuestros papás con nuestras preguntas y después a los maestros, que luego ya nos callan y nos dicen, pues eso no lo vamos a ver aquí, etcétera. Entonces aquí en lo que hay que trabajar es en lo que ya está muy hecho, una educación que se hizo en la época de la revolución industrial, de la segunda o la tercera. Entonces hay muchas universidades, no importa si son de Ivy League o no, que quedaron obsoletas. Y por eso surgen nuevas universidades como Singularity University en Silicon Valley que dicen, yo te voy a dar los cursos que necesitas para hacer lo que necesitas hacer. Entonces, pero tampoco es válido decir a todo mundo, las universidades no sirven, sálganse de las universidades, porque es como luego cita, ¿no? Bill Gates se salió de la universidad, Mark Zuckerberg se salió de la universidad. Pues sí, pero ellos son genios a los que no encajaban ahí. Todo mundo tenemos el potencial de ser genios, pero hay personas que necesitamos más guía que otras. Cuando uno es autodidacta, pues casi no necesita la universidad o la formación educativa formal, pero cuando no, sí es muy importante una guía. Pero yo creo que vamos a ir alcanzando este tipo de esquemas, una educación formal combinada con una educación informal que me esté dando lo que yo necesito, viendo las oportunidades ante este mundo cambiante, ¿no? Y yo creo que aquí lo dejaría. Gracias, gracias Ismael. Bueno, Julio, profe, tú bien sabes que luego la gente se acerca a ti y luego dice, es que yo quiero iniciar algo de matemáticas, pero cuando yo estudié matemáticas la odié. Por X o Y razón, ya sabes que matemáticas e inglés es lo primero que se odia en las escuelas normales. Entonces, ¿cómo es eso de que ahora aman a las matemáticas cuando te escuchan, cuando te haces un problema y lo resuelves? ¿Cómo es que se cambió eso? O sea, ese reto tú ya lo lograste y lo han logrado los edutubers de hacer que uno odie algo y de momento ya lo ame. ¿Cómo es ese reto? Bueno, yo creo que ha sido la preocupación de explicar con calma, con el detalle, quizás en la forma que uno no lo va a encontrar en los ambientes presenciales, ¿no? Ustedes saben que normalmente en la escuela, en la universidad, pues el tiempo es muy limitado para la clase, el profesor pues lleva unos temas ya preparados para impartir durante la clase
y a veces le toca hacerlo a toda velocidad. Y allí sí, sálvese quien pueda. O sea, el estudiante que captó, pues lo logró, el que no, pues le toca defenderse como pueda. Pero justamente lo que hacemos nosotros, los edutubers, a través de este formato audiovisual, es llevar la explicación como debería ser, ¿sí? Con calma, con detalle, paso a paso, con mucho orden, mostrando las aplicaciones o revelando algunos trucos. Creo que eso es lo que ha gustado, ¿no? En el trabajo que venimos haciendo. Y al final, pues, es un contenido que las personas que quieren aprender por internet lo pueden administrar, pues, a su ritmo, ¿no? Y a la hora, en el lugar que mejor estén dispuestos para aprender. Entonces, eso nos llena de mucha satisfacción, nos anima pues a continuar adelante con esta labor. Yo por lo menos a todos les digo que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Es una carrera larga en la cual pues tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Entre nuestro trabajo y las demás actividades, pues porque como decía anteriormente, sí puede llegar uno a sentirse un poco agobiado o abrumado, ¿sí? Con este trabajo de creación de contenido en YouTube principalmente. Entonces, por ese lado nos sentimos muy felices, muy contentos de estar logrando que más personas se acerquen a las matemáticas, que descubran lo útiles que son y cómo abren puertas, ¿no? Para lo que ustedes estaban mencionando, por ejemplo, para los futuros profesionales, los programadores que se necesitan, los analistas de datos, etcétera. Tantas cosas que ya vamos viendo cómo pues se está necesitando actualmente y con toda seguridad van a ser profesiones requeridas y muy bien remuneradas en el futuro próximo. Muy bien, ¿crees rápido, Julio, crees que el futuro del profesor es ser más facilitador y mentor, más que profesor que se pone enfrente de los alumnos? Totalmente, sí, totalmente. Realmente, ahora con lo que estamos viendo, con la cantidad de oferta de cursos, de contenidos, pues el maestro se convierte, como tú dices, ese es un catalizador, en la persona que facilita que todo ese contenido, pues sus estudiantes lo puedan aprovechar y también pues sea la persona que responda o asesore en el momento en que hayan dudas. Sí, finalmente ya el profesor que se paraba frente a un grupo de 30 o 40 estudiantes a dictar un tema y causando la impresión de que solamente él es el que sabe, yo creo que eso ya cambió totalmente. Ahora los chicos aprenden a velocidades increíbles y realmente a veces pueden llegar a saber más de ciertos temas que el mismo maestro. Entonces, al final es eso, sí, que el experto en educación, la persona que se ha preparado para ello, pues sea quien administre correctamente esta información o la seleccione de la red, sí, para que pues sus estudiantes realmente se acerquen con contenido adecuado para que este aprendizaje sea pues lo más eficaz posible. Muchas gracias, Julio. Sí, los que hemos tenido problemas de que el mal listo lo etiquetan como niño problema. Ah, no, no, tú ya terminaste, oye, ya estás platicando con el de al lado. No, 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 tú eres un niño problema. Entonces, eso hay que cambiarlo totalmente. O sea, tenemos que ser facilitadores, decirle, mira, si tú ya terminaste, bueno, pues ahora ahí te va otro reto. Y te apuesto que el Exacto. joven o el niño va a decir, wow, quiero otro reto. Y eso no lo, o sea, como que no lo captamos en el momento. Gracias, Julio. Muy bien, ya casi vamos Con mucho gusto. terminando, pero no quiero que toquemos vamos a tocar estos dos puntos juntos, por favor. Lo que son las alianzas y el futuro de la educación, Yoli. Tú bien sabes que si no hay alianzas y nos acercamos hacia los facilitadores, los que están haciendo hackatones, los que están haciendo ideatones, todo eso, y lo conjuntamos, no se puede lograr algo así, ¿ok? Entonces, ¿cómo ves tú las alianzas que debes de tener la educación para que funcione? ¿Y cuál es el futuro de la educación según lo que has estado viendo y tu experiencia? Adelante, Yoli. Sí, por respeto también al tiempo, intentaré ser muy breve. Creo que hay una alianza fundamental y tiene que ver con las familias y la comunidad. Si la educación no se instala y no dialoga con el espacio, con el territorio en el cual está inserto, sea una escuela de básica o una escuela de educación superior, cualquiera que ésta sea, la alianza de la comunidad
en donde esté inserta es clave. Y eso incluye a las familias, y eso incluye a los vecinos, y eso incluye a los empresarios, y eso incluye a los políticos, a todo el ecosistema en el cual está inserto. Esa es una alianza sí o sí, me parece, en términos educativos. Y hacia dónde va la educación, me parece que ha sido la oportunidad para muchos pensadores para reflexionar. O sea, Maturana ya nos hablaba de la revolución reflexiva, Morín ya nos hablaba de cambiar de vía, o sea, tenemos que cambiar de vía. Linda Darling también nos ha puesto en el centro muchas cosas, la UNESCO también, pero hay docentes en muchos de nuestros contextos que han descubierto caminos y escenarios distintos. A lo mejor no han escrito libros, a lo mejor no han presentado grandes artículos científicos, pero ellos han encontrado una transformación educativa en su aula, silenciosa y humildemente. Creo que la transformación se da en estos dos sentidos. Sí desde la teoría, sí desde la política pública, pero también se da desde abajo, desde el docente que desde el corazón ha transformado a su aula y ha escuchado al estudiante y ha escuchado a la familia. Entonces creo que la transformación, la educación se va a transformar si logramos hacer dialogar estos dos escenarios, el contexto, la teoría, la academia, como bien decían también aquí, pero también la realidad. Ahí me quedo. Muchas gracias, Yoli. Adelante, Antonia. ¿Cuáles son las alianzas que se requieren y el futuro de lo que ustedes están trabajando? Creo que definitivamente necesitamos seguir manteniendo muy claro qué es lo que el estudiante, qué es lo que está necesitando para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y eso nos va a dar luz de cuáles son las alianzas que se deben dar. Si esas alianzas son entre sector público, sector privado, universidades, empresas como la mía, creadores de contenido como Julio, es algo que necesitamos estar atentos porque el estudiante y la gente que se acerca a estos espacios de aprendizaje lo va a estar diciendo. El chiste es que los escuchemos y que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr las transformaciones que requiere esa necesidad. Muy divertido, si me preguntas a mí. Muchas gracias, Antonia. Gracias. Adelante, Ismael. Alianzas y el futuro en lo que a ti te compete. Gracias. Muchas gracias, Adán. Bueno, es difícil saber hacia dónde va la educación, pero sí más o menos algunos coinciden hacia dónde debería de ir. Hacia dónde debe de ir es de retomar realmente lo importante para nosotros como humanidad, como planeta. Ya citaba a Yolanda, a Maturana y a Morín, que son excelentes teóricos educativos de todo lo que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho y la pregunta es qué tanto estamos haciendo al respecto con el tema del cambio climático. Ahorita todo el mundo nos distrajimos con el tema de la pandemia, que era una crisis, es una crisis que estamos dilucidando cómo resolverla, pero dicen que nada tiene en comparación con lo que viene atrás, que es el cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el ámbito educativo? Por ejemplo, aquí en mi facultad, le estamos pegando los 5,000 alumnos, yo empecé a implementar desde que era maestro antes de ser director, el que plantaron un árbol como parte de su educación de la materia, de economía, porque no podemos pensar en economía sin pensar en cómo utilizamos los recursos del planeta. Y ahora como director iba a implementar que esto fuera no nada más en mi materia, sino en todas las materias. Desafortunadamente se vino la pandemia, nos frenó, pero sí se ha seguido con este tema de plantar un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí nos tenemos que hacer las preguntas más importantes, hacia dónde deberíamos de ir y cómo debemos de educarnos en consecuencia. Y yo creo que lo más importante es que cada quien debemos ser el arquitecto de nuestra propia educación. Algo que nos enseña la pandemia y que es lo que mencionaba, por ejemplo, Julio, profe, que es que uno puede decidir en qué momento quiere estudiar, cuándo se siente más a gusto para tomar una clase de matemáticas, porque hay diferencias entre nosotros. Hay algunos que nos sentimos para recibir cierto tipo de información mejor en la mañana, en la tarde, en la noche, y esa es la flexibilidad que da la educación diacrónica, ¿no? Entonces, son muchos cambios los que vienen y a mí me gustaría terminar con esta definición de inteligencia que dice: la inteligencia es la capacidad que tenemos los individuos para adaptarnos
de eso depende el que podamos sobrevivir y tenemos que colaborar. Hablaba de las habilidades blandas, la coordinación con otros. Tenemos que conectar, colaborar y seguir viendo cómo resolvemos nuestros problemas, y eso cada vez va a ser más latente en el ámbito de la educación superior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Ismael. Muy bien, Julio, profe, pues, ¿cómo ves tú las alianzas? Siempre te vemos que estás como yendo a universidades, apoyando a jóvenes con pocos recursos, o sea, hemos visto que tú sí estás haciendo esas alianzas, como bien decía Yoli, de humanitario, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esas alianzas que deben de estar haciendo los youtubers y cómo es el futuro de la educación según en el ámbito en que te mueves? Bueno, esas alianzas son fundamentales. De hecho, fíjate que como respuesta a la pandemia, varios edutubers de habla hispana nos unimos y de hecho de allá de México surgió la idea de crear un sitio web llamado edutubers.net, donde lo que se hizo fue recopilar los principales canales de educación y empezar a ofrecer allí todo el contenido que pues tenemos en nuestros canales, incluso las clases en vivo. O sea, fue realmente una acción conjunta de parte del equipo de youtubers de habla hispana como respuesta pues a lo que estaba pasando con la pandemia y con esa situación en la que se vieron los maestros de la noche a la mañana pues desesperados por tener que adaptar todo a la forma virtual. Seguimos con eso. Creo que en estos momentos seguimos muy unidos y sobre todo animando a que más personas se atrevan a ser creadores de contenido educativo sin necesidad pues de hacer cosas extravagantes, de hacer retos pues a veces tontos. O sea, justamente lo que nosotros predicamos es que se puede construir un buen nombre, sí, una imagen de prestigio acá en internet haciendo contenido educativo. O sea, repito, sin necesidad de hacer cosas allí estrambóticas o diciendo malas palabras, no. Solamente enseñando un contenido de tipo académico y a la vez con esto mostrando que las cosas se obtienen con esfuerzo, con paciencia, que detrás de esto hay pues un sacrificio que se hace, pero pues es la cuota que tenemos que dar si queremos echar a andar un proyecto y ver los frutos, ¿no? Entonces todo esto apoyándonos entre sí y como decían ustedes, Ismael, Antonia y Yolanda, o sea, tratando de que el aprendizaje sea íntegro, o sea, no solamente en los conocimientos, sino en el humanismo, en la conciencia ambiental, etcétera, que todo esto lo podemos ir fomentando desde la actividad educativa. Muy bien, muchas gracias Julio, y pues te pediré las últimas palabras, mi querida Yoli, pues como para englobar esta plática que hemos tenido, pues ya para ir cerrando, por favor. Adelante, Yoli. Gracias. Creo que la metamorfosis en la educación es una gran oportunidad que tenemos. Y la invitación es a pensar juntos. Y la invitación es a superar este individualismo y la invitación es a transformarnos primero como personas, como humanidad en colectivo, pensando en nuestros alumnos. Creo que el centro siempre van a ser ellos, la edad que tengan, y también nosotros mismos como personas, ¿no? Ser una oportunidad que tenemos que aprovechar. Esta metamorfosis, somos afortunados en vivirla. Aprovechémosla. Muy bien, sí. Qué bueno que somos pioneros los que estamos aquí presentes, porque antes, ¿cuánto tiempo pasaba para que algo se llegara a la realidad? Nosotros somos pioneros, entonces tomémoslo como un reto y como algo padre para el futuro. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y espero que no sea la última vez que andemos por ahí apoyando a Talent. Muchas gracias y de seguro los vamos a invitar como para los eventos futuros grandes que vienen, de seguro van a estar ustedes ahí porque tienen mucho que compartir. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias, Yoli. Gracias, Antonia. Gracias, Ismael. Gracias, Julio, profe. Y pues ahí estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos.